Reiterados los buenos días, reiterados. El, el mundo en enero 20, es decir, eh, pasada esta semana, creo que es el viernes en 8, ¿no? Creo que cae martes, el 20, ¿no? El 20 de enero el mundo va a retornar a la crisis de los misiles de 1962. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a un momento de gran incertidumbre, donde el holocausto era una posibilidad nada remota. La llegada de Donald Trump y el comportamiento y las señales que está enviando es de que el, el mundo global va a tener que, bueno, prepararse para lo peor, porque este señor, lo cierto es que parece dispuesto a hacer lo más absurdo que ustedes se pueden imaginar. Y las señales están ahí. Ya ha habido insultos para América Latina, con énfasis en México, y respetos a Canadá, y burlas, no solamente, y respeto y con burlas, ¿no? O sea, ustedes son un estado del carajo, ustedes deberían ser, lo vamos a traer para acá, para que sean parte de la gran unión. Pero y respeto a la soberanía del país de Dinamarca, porque Groenlandia es una comunidad autónoma de Dinamarca. Pero y respeto al pueblo, al noble pueblo de Panamá, que ya sufrió el poder del Departamento de Estado con una invasión en 1989 para apresar a un solo ser humano, que es era un agente de la CIA que se le había volteado y se había acercado a Fidel y a Chávez, el señor Noriega, y por ese pretexto ellos invadieron a este país. De repente ahora este señor amenaza con, no descarta el uso de la fuerza militar para ocupar el canal, habla de irrespetar y tomar, comprando o no, territorio de Dinamarca, ya dije, y así va por el mundo. Pero al mismo tiempo, sin ninguna autoridad moral, ese señor tiene la defensa y su visión de la democracia es disléxica, porque ve las cosas como volteadas, porque bueno, acabo de decir, tú respetas la soberanía, insultas pueblos, amenazas con ocupar territorios, y al mismo tiempo estás súper preocupado por la democracia en un país de América del Sur que se llama Venezuela. Que es verdad que es para preocuparse, porque cuidado, con esto no estoy yo justificando al señor Maduro. Lo que estoy es hablando aquí de el gran peligro que se cierne sobre la paz mundial, con un presidente electo que asumirá el próximo enero 20, y que es capaz de cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, tengo ejemplos. Ocupar el Congreso del gran país del norte. O sea, ¿a quién caray se le podía ocurrir que un presidente podía preparar unas bandas para que ocuparan el Capitolio? Eso, bueno, en una película yo lo pondría en duda, sí, de que alguien se atreva a ponerlo en una película. Pues no, él no lo puso en una película. Él, que era medio farandulero, él no lo puso en una película, sino que lo hizo. Es decir, que cuando uno tiene temores, nadie me puede venir a decir, no, pero mira, Pablo, eso es parte del, ese extremismo del verbal es para meter presión, para luego negociar. Sí, podría ser. El problema es que hay evidencias, hay hechos, no opiniones ni reflexiones, hechos. Pero al mismo tiempo volvemos al cinismo, a la desmemoria de los Estados Unidos, que tienen sus enemigos preferidos y sus amigos más queridos. Entonces miden el respeto a los derechos humanos, el respeto a la democracia, según tú seas amigo o enemigo. Ellos no saben, es más, yo voy más lejos, ellos no pueden tener amigos, ellos tienen súbditos o enemigos. Y entonces, imagínense
en un escenario así, el pobre país dominicano, que yo saludo la decisión intermedia de Luis Abinader, porque era lo más que él podía hacer. Obedecer con celebrar el acto, con aplaudir el media tour que hace el señor Edmundo González, pero por lo menos no recibirlo como jefe de Estado, que fue lo que hizo Milei. Entonces, dentro de la posibilidad, a mí me parece que es lo más lógico, amén de la deuda histórica del pueblo dominicano con el pueblo venezolano. Que sería fantástico que Venezuela encuentre el camino. Un camino que estuvo tan perdido desde aquel pacto de tiro fijo, tan perdido, punto fijo. Que, de punto fijo, gracias, tan perdido que generó el fenómeno Hugo Chávez. Porque hay que recordar el nivel de desigualdad que existía en el país más rico de América Latina, que era Venezuela. A los venezolanos le decían en Miami los dame dos, porque entraban a una tienda de primera y le gustaba un traje, decía dame dos ahí para yo. Está barato. Está barato, dame dos. Sin embargo, en ese país había una pobreza de asco. Unas élites, bueno, que ni las de aquí, que eso es mucho decir. Entonces, de esa desigualdad, de esas injusticias, nació el movimiento de Chávez. Que fuera Chávez, llega este Maduro y miren por dónde vamos. Y en medio de todo esto hay todo un problema fundamentalmente geopolítico. Porque aquí el tema, si el tema fueron los derechos humanos, yo no sé qué habría hecho, qué debería haber hecho Estados Unidos con El Salvador. Un país donde un señor dice, no, vamos a acabar con la delincuencia. Todo lo que huelga delincuente me lo llevo y lo meto preso. Los derechos humanos, pues presunción de inocencia, para el carajo. Entonces todo es asigún. Y ellos juegan con eso. Pero insisto, el mundo entra ahora en un proceso de una gran incertidumbre en un nuevo escenario. Ya el mundo es multipolar, ya no estamos en esto de la Guerra Fría, soviéticos y americanos. No. Los BRICS están ahí. Irán está ahí, Rusia está ahí, China está ahí. Y todo esto significa que al mismo tiempo se genera una gran lucha de relatos. Por eso yo cada vez que hay situaciones como esta, siempre hago la recomendación. ¿Usted quiere tener más o menos una idea de por dónde van los tiros? Bueno, usted agarra y busca elpaís.com. El país de España. Entonces, la clase política de Canadá se une al rechazo de las nuevas amenazas de Donald Trump. Pero hay, dice el país, el chavismo exhibe toda su capacidad de represión e intimidación a 72 horas de la investidura. Dice el país, mano dura, amenazas y golpes mediáticos. El show de Trump llega a la guerra contra el narco. Pero entonces usted pasa por la Deutsche Welle, que es la prensa del gobierno alemán. Maduro anuncia captura de 7 mercenarios, 2 de ellos de Estados Unidos. Y mercenario lo pone entre comillas. Que también lo pone, lo de terroristas, el país en su titular lo pone entre comillas. Porque bueno, ahí tú exiges el dato, la demostración. Lo único que en otros momentos tú no exiges la demostración de que sean realmente terroristas o delincuentes o mercenarios. Pero que yo siempre he recomendado que usted se lea El País, lea la Deutsche Welle, que son los alemanes, busque también el New York Times, que es la visión más liberal de la sociedad estadounidense, que por cierto dice el New York Times, Panamá se inquieta por la amenaza de Trump de apoderarse del canal. Interesante. Y hay otro medio importantísimo, bueno, de un gran prestigio, BBC News, el diario digital de la BBC de Londres, que por cierto
tiene un reportaje muy bueno, dice, ¿por qué el rey de Dinamarca cambió el escudo de armas del país en medio de la polémica por la insistencia de Trump de comprar Groenlandia? Excelente, porque ellos más que noticias en sí, hacen análisis para dar respuestas a preguntas, pero no deja de tener su sesgo ideológico, porque en esto no hay inocentes. Pero junto con la BBC, busquen un diario que se llama Xinhuanet, Xinhuanet. Esa es la opinión del gobierno chino. Entonces, usted entra ahí y se da cuenta de cuál es la posición del gobierno chino en tal o cual problema. Entonces, usted suma El País, BBC de Londres, New York Times, Al Jazeera árabe, IRT, Russia Today, divide y ahí está algo más o menos parecido a la libertad, a la verdad. Entonces, quería decir eso, como hay que decir, señores, a ver qué va a hacer, caramba, el PRM y el presidente Abinader con esta lucha anticipada por la candidatura presidencial. Ayer estuvo don Hipólito Mejía en Hoy Mismo y lo cierto es que el hombre está decidido a cuidar, proteger a su muchacha y apoyar a su hija Carolina Mejía en esa candidatura y tiene presenta una actitud de grandes celos, porque él ve como que se está cocinando algo. Ustedes saben que en el PRM, desde el mismo 2020, siempre han existido dos aspirantes con muchísima fuerza. David Collado, que es un fenómeno de popularidad que más de uno se pregunta dónde está la Naiboa, qué es lo que ha ocurrido, porque lo cierto es que es difícil argumentar contra el éxito. Y este político y ministro de Turismo, desde antes del 20, llegó el 20, llegamos al 21 y siempre ha tenido una ventaja abismal sobre los demás. Pero también ya en los últimos 2 años uno ha visto que hay dos precandidatos muy por encima de todos los demás, que es el caso de Carolina y de David Collado. Hasta ahí la cosa va bien. Cuando don Hipólito habla de que no quiere que lo agarren asando batatas, no se refiere tanto a David Collado, porque se supone que cada funcionario y todos los que tienen posibilidades son funcionarios públicos, utilizan no los recursos de su ministerio para provecho, sino que tienen equipos que insisten mucho en divulgar sus logros. Y eso se ha de entender. Lo que pasa es que don Hipólito, cuando habla de esto de uso de los equipos de comunicación para la promoción de tal o cual candidatura, yo no creo que esté pensando en David Collado, porque al fin y al cabo David, y eso lo destaca hoy el periódico Hoy, David hace lo mismo que Carolina, y es tener un buen equipo que no pierde oportunidad de divulgar lo que ella está haciendo, lo que hace David Collado. Yo creo que el celo viene con otro fenómeno de popularidad que está surgiendo dentro de la lucha por la candidatura en el PRM, que es el caso de Raquel Peña. Esta señora, académica, empresaria, que hasta el 2020 no había tenido que ver absolutamente nada con la lucha político-partidaria. Dije. De repente, entre otras razones, por el impedimento de Milagros, asume la vicepresidencia y la señora ha demostrado que sirve hasta para remedios. Entonces, ¿qué ocurre? En los últimos meses se ha visto cómo el presidente Abinader, que desde siempre le ha dado mucha cancha, es un presidente muy que le gusta que delegar autoridad y poder en su vicepresidente, en este caso vicepresidenta, pues de repente uno ha visto a una Raquel Peña como muy activa, al punto de algo como el día de la
del sistema judicial, lo que se celebró ayer, ese evento, ese acto, cuando un presidente ha faltado ese acto, es por un asunto de fuerza mayor. Sin embargo, yo no sé qué compromiso tenía el presidente Abinader. Ahora, quien fue doña Raquel. Que, insisto, es el estilo de Luis Abinader. Pero ante el avance de Raquel en todas las encuestas, porque ahora resulta que hay un David Collado que más que duplica a los demás, y hay luego una Carolina Mejía, ahora aparece una Raquel Peña, que a favor de Carolina, cuidado, cuando digo que David Collado duplica, triplica a todos los demás, hablo de encuestas abiertas. Y recuerden que en el PRM es muy, muy posible, casi seguro, que la elección se va a hacer en primarias internas. O sea que hay que afinar las mediciones, hay que afinarlas para tú decir, bueno, pero ¿qué piensan los que tienen derecho a votar porque están en el padrón del PRM, de la candidatura presidencial? ¿Qué piensan estos señores? Es decir, que ya ahí son dos escenarios. El escenario general, donde sí sabemos desde el 2020-21 cómo están las cosas, y el escenario específico del PRM, donde, insisto, David Collado, Carolina, pero ahora ha surgido una tercera opción que, insisto, está avanzando. ¿Cómo se va a manejar esto? Porque ya don Hipólito no quiere que lo agarren asando batata. Y ya soltó, espérate. Y don Hipólito no tiene la capacidad para ganar, pero sí para hacer perder. Es decir, que es un hombre sumamente importante. Ante esto, concluyendo, creo que el presidente Abinader tiene que cuanto antes asumir el liderazgo del PRM y convertirse en el gran árbitro y definir modelos de actuación de los precandidatos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y convencer tanto a Hipólito como a la misma Raquel y a David Collado de que él va a ser eso, el garante de que haya unas primarias cerradas, sí, pero sumamente participativas, democráticas, sin abusos de poder. Vamos a ver qué va a pasar, pero creo que el presidente, que insisto, ya se fueron 5 meses, de los 48, ya se fueron 5 meses. Entonces el presidente tiene que ir pensando, él se va a bajar del tigre en el 28, debe ya pasar de ser el líder del país a ser el gran árbitro de un PRM que tiene una herencia fratricida, que Dios se la bendiga, pero que no se la aumente. Porque esa capacidad de autodañarse que tienen los PRDistas, donde ha sido proyectada al PRM. Ojalá, porque yo creo en partidos fuertes y en contiendas justas, ojalá que en el PRM las cosas logren ponerse en orden, porque no he dicho, y hago ahí el aclarando, que hasta ahora doña Raquel Peña está negada a hablar de una precandidatura. Pero lo cierto es que su protagonismo hace sospechar de que no se puede descartar que va a ser con esto. Así por sus hechos, vamos a ver. La conocemos. Exactamente. Vamos a ver en qué termina. Pero la recomendación al presidente es que se convierta en el gran árbitro de esa contienda desde ya. ¿Por qué? Bueno, porque desde ya y antes los PRMistas están en la lucha por esa candidatura presidencial. En breve, el doctor Robert Paulino, él es virólogo, investigador. A propósito de otra diablura. Doctor Arias. Para enfrentar al doctor Arias. Comerciales. Conoce